está, que yo lo veía escribir y decían que estaba estudiando para poeta y lo veía escribir allí donde estaban los trabajadores trabajando, las yuntas, los gañanes, y yo lo veía escribir y ya está. Que iba allí a una finca que tenían a la hora del río del Cubilla. Y allí iba con su padre y con la gente que iba a trabajar. Y allí se ponía a escribir y decían que estaba estudiando para poeta. Y yo pues me gustaba asomarme por allá a verlo igual que todos los chiquillos. Y era de mi tiempo. La vida y muerte de Federico García Lorca estuvieron muy marcadas por la historia contemporánea de su país. Nació en junio de 1898, el año en que las tropas españolas en Cuba sufrieron una rápida y humillante derrota a manos del ejército invasor estadounidense, una derrota que llevó al colapso final del antiguo y maltrecho imperio español. España perdió las últimas de sus colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Probablemente estos eventos significaron poco para la familia García Lorca, cuyo primer hijo acababa de nacer en el pequeño pueblo de Fuerte Vaqueros. El padre del poeta, don Federico García, era un poderoso terrateniente. Viudo, se había casado con la joven maestra del pueblo, Vicenta Lorca Romero de Granada. En el pueblo donde nació Lorca, aún vive una anciana que fue la niñera del pequeño Federico. Se llama Carmen Ramos. La conocí a su madre y ya dijeron que se iba a casar con don Federico García. Se casaron y nosotros seguíamos entrando y saliendo. Me acuerdo que vio mi madre que había nacido un niño muy hermoso. Y después, pues todos los días la había. Trajeron un ama a criarlo porque la madre no pudo. Y así se crió hasta que tuvo 6 años, que fue cuando yo me fui, porque luego tuvo otro hijo, luego tuvo otro, y luego tuvo una niña. Luego ya, más grandecillo, pues le gustaban mucho las procesiones, le gustaba mucho, hacíamos un altar, le cantábamos a la Virgen, y así pasábamos el tiempo. Y venía un hombre con unos muñequitos de cartón, a bocas de la vida. Y el hombre con su boca o con un pito, no sé qué, pues decía 4 cosas. Y hacía 4 cosas para que los chiquillos se rieran y la gente y sacara algún dinero. Y él quiso que una tía suya le hiciera los muñecos de cartón para hacer los títeres. Y ya los tenía y por eso fue convidar a las señoras para que vinieran todas al teatro. La aplaudían mucho, que era lo que él quería, y él le daba mucha risa y se ponía muy contento de que lo aplaudieran. Federico García Lorca era muy guapo, muy alegre, muy cariñoso, porque por donde quiera que iba, todo el pueblo lo quería. También hay otras personas en Fuente Vaqueros que recuerdan a Lorca de niño. Una de ellas es su prima, Clotilde García. Se han quedado estas cosas de la memoria que no hacemos otra cosa más que recordar sus cosas. Cuando iba a mi casa, esa casa que ustedes han visto, que es donde está el bar, ustedes han visto esa casa, ¿no? Pues en esa casa iba él, allí, de chiquillo. Lo primero que hacíamos era hacerle un corro y se ponía él ponía una silla, ponía una toalla, se ponía una cosa como un monete y enseguida nos predicaba un sermón que teníamos que llorar, porque si no llorábamos, él gustaba. llorar. No teníamos que llorar. Pero era para verlo cómo hacía el paso a un señor cura que teníamos allí, que era, el señor cura decía Jacatuerta. Le decían al señor cura, porque era tuerto el hombre y la gente de los pueblos así. Y teníamos que llorar porque predicaba el sermón lo mismo que él. Muy gracioso, siempre era muy divertido. Era una cosa extraordinaria, no era una cosa corriente, no era. Aquel niño siempre fue extraordinario.
En 1909, la familia Lorca decidió dejar el pueblo y mudarse a la ciudad de Granada. Durante los años de Lorca, en la escuela secundaria, se hizo evidente que tenía un fuerte interés por la música y la literatura. Su hermano, Francisco García Lorca, quien murió pocas semanas después de conocerlo, recuerda esos años en Granada. La inspiración y la vocación por la música estaba muy mezclada con la afición por la literatura. Lo que ocurre es que su primera, diríamos, proyección pública entre los amigos, sociedades de arte de Granada, fue la música. Él tocaba el piano bien, no llegó a ser nunca un gran ejecutante, pero tocaba con mucha gracia y tenía ya una técnica bastante buena. Y esta fue un poco más su personalidad hacia el exterior, la de la música, pero al mismo tiempo él, de una manera yo diría más o menos secreta, porque era muy poco conocido, lo que hacía, escribía poemas y escribía prosas, muchas prosas, de modo que Federico tuvo desde una edad bastante temprana un gran aprendizaje de escribir, porque escribió mucho en esta época primigenia, cosas que podrán tener o no interés literario, es decir, tienen más bien un interés histórico las que nos quedan, para ver con la formación de un poeta, de un escritor, más que gran interés en sí mismo. Y también quizá habría que puntualizar que también empezó a escribir teatro muy pronto. Es decir, que la prosa, el verso, el teatro, iban de par desde una época muy remota, desde una época muy juvenil. Iban las tres cosas juntas. Claro, lo que no había aparecido entonces todavía, porque eso es una aparición mucho más tardía, fue su afición a la pintura, a ejercitarse en el dibujo y tal, del cual ha dejado muchos. Hay escritas un par de tesis doctorales, una de las cuales se quiere publicar ahora, sobre los cuadros de Federico, donde están registrados un número extraordinario de dibujos, 300 dibujos, tal, que yo no sé por dónde han ido a parar a tantos sitios. Por ahí, muchachos, yo no quisiera exagerar, quizá no sean tantos, pero me sorprendió efectivamente ver la cantidad de dibujos. Y eso es una afición tardía porque tempranamente él tenía la mano torpe para el dibujo. Así como tenía una mano muy hábil para la música, para el piano, para el dibujo y para la escritura tenía dificultad, hasta tal punto que cuando estudiábamos en el instituto, hacíamos el bachillerato, había una asignatura que se llamaba caligrafía. Y había que hacer allí la caligrafía y hacer los gruesos, los perfiles. Yo era muy hábil, yo eso lo pasé, parecía muy hábil, sin ningún problema. Pero Federico empezó a tener problemas graves, echaba borrones, no le salía un trazo derecho, y se decía entonces, y yo no sé con qué fundamento, que cuando a un individuo, a un estudiante, lo habían rechazado, lo habían suspendido 6 veces en una asignatura, ya no podía seguir estudiando el bachillerato. Y entonces estábamos asustados de que a Federico le habían suspendido ya 5 veces en caligrafía y se le daban un suspenso más, no podía estudiar. Y entonces, pues ya allí se vio al profesor, allí el profesor tal, nos acercamos a él, gente conocida y tal, y a Federico aprobó la caligrafía, porque tenía torpe mano en aquella época. Y luego, pues cuando se aficionó a la pintura, es muy curioso ver cómo en los dibujos, todos los dibujos lineales que ha dejado, hay algunos donde la línea tiene una sensibilidad absolutamente exquisita y yo diría, dentro de su poco entrenamiento como pintor, una cierta maestría, y tiene dibujos que yo considero absolutamente excelentes.
1915, Federico ganó la admisión a la Universidad de Granada, aunque solo tenía 17 años. Sus primeros poemas datan, con toda probabilidad, de esa época. Esta es una poesía que refleja la conciencia de su homosexualidad. Era consciente de ser diferente y se sentía aislado y ajeno a las cosas en el provincianismo español que prevalecía en Granada. Pero era un entorno que amaba a pesar de todo y que quizás fue su mayor fuente de inspiración. Una vez dijo: venir de Granada facilita entender a los perseguidos y sentir simpatía por ellos. Gitanos, negros, judíos, esa cosa mora que todos llevamos dentro. En el mismo año, 1918, publicó su primer libro, Impresiones y Paisajes. Lorca llegó a Madrid el mismo año que se firmó el armisticio. Al joven poeta le gustó más la capital que la tranquila provincia de Granada. Gracias a una carta de recomendación de un amigo de la familia, Lorca pronto se trasladó a la residencia de estudiantes. Pero, durante sus meses iniciales en Madrid, vivió en varias pensiones. La última de ellas está en esta calle, la calle del Espejo. En ese momento, estaba preparando su primera colección de poemas, su libro de poemas. En la montaña desnuda, un calvario, agua clara y olivos centenarios. Por las calles, hombres encapuchados, y en las torres, veletas girando, girando eternamente, un pueblo perdido en Andalucía del lamento. Lorca fue admitido en la residencia no solo por su carta de recomendación, sino también porque había dado, aquí en esta sala, una lectura muy apreciada de sus propios poemas a los estudiantes y profesores que vivían en la zona. Se quedó en la residencia hasta 1929. El ambiente era muy relajado y la educación liberal. Los estudiantes se relacionaban con los profesores y personas famosas, tanto de España como del extranjero, frecuentemente se alojaban allí. Incluían, por ejemplo, a Juan Ramón Jiménez, quien más tarde, en 1956, ganaría el Premio Nobel de Literatura, el filósofo Ortega y Gasset, Madame Curie, el astrónomo inglés Eddington y Einstein. Uno de los mejores amigos de Federico, el poeta Rafael Alberti, más tarde llamó a la habitación de Federico aquí, un centro de desafío poético. La primera ocasión en que se estrenó una obra de Lorca fue el 22 de marzo de 1922, cuando se produjo por primera vez La Mariposa Encantada. La producción fue un fiasco y duró solo una función. Esto a pesar de que La Mariposa Blanca fue interpretada por la famosa cantante, bailarina y actriz Encarnación López, conocida como la Argentinita. También grabó varios discos gramofónicos con Lorca acompañándola al piano. Eran canciones de Andalucía, arregladas por el propio poeta. Algunos de estos viejos discos aún existen. Viva Triana, vivan los trianeros, los de Triana, vivan los sevillanos y sevillanas. Viva Triana, vivan los trianeros, los de Triana, vivan los sevillanos y sevillanas. Esta larga estancia en la residencia resultó fructífera para Lorca. Estos años vieron la formación del grupo literario que más tarde se llamaría Generación del 27, con nombres como Cernuda, Diego, Damaso Alonso, Alexandre y Guillén.
Aquí vemos a Lorca con Salinas y Alberti. La primera colección de poemas de Lorca, Libro de Poemas, fue publicada en 1921. Lorca se hizo amigo de Luis Buñuel. Y a principios del otoño de 1922, un joven catalán llegó a la residencia en Madrid para estudiar la profesión de la pintura, como Federico solía llamarla, en Madrid. Su nombre era Salvador Dalí. Lorca continuó escribiendo poesía mientras trabajaba al mismo tiempo en un drama, Mariana Pineda. Estos años también vieron la producción de su romancero gitano, sus baladas gitanas. En la primavera de 1925, Salvador Dalí invitó a Federico a la residencia de verano de su familia en Cadaqués. La hermana de Dalí, Ana María, tiene recuerdos inolvidables de eso. Llegó Federico aquí en Cadaqués por Semana Santa de 1925 con mi hermano, porque mi hermano le invitó a pasar estos días de fiesta aquí con nosotros. Enseguida simpatizamos muchísimo. Parecía que nos habíamos conocido desde siempre, porque Federico tenía un atractivo extraordinario que todos los que lo conocen pues están de acuerdo en esto. No parece que pueda haber muerto. Es imposible. Cuando uno se acuerda de él parece que todavía se está viendo, que tenemos que estar hablando con él, que lo oímos, que salimos con él de paseo, parece que está vivo todavía. En este dibujo no pone Salvador Dalí, sino que pone Salvador Adil. Y luego también en vez de gris pone gru y gris y black y cosas así, que nada quiere decir nada. Pero esto es porque mi hermano muchas veces, sin saber por qué, hablaba de estas maneras. Y esto a Federico le hacía una gracia tan enorme que luego también empezaba a hablar así. Y si no era que se sabía lo que querían decir, nadie lo hubiese entendido. Y luego a mi hermano también le gustaba mucho hacer un juego que le llamamos el babauet, que figuraba que era un niño muy pequeño y que no sabía hacer nada. Y entonces a Federico le gustaba mucho ayudarle. Mira, ¿ves? Esto se hace de esta manera. Bebe el agua de esta manera, porque si no te mojarás. Y cosas así. Y jugaban con estas grandes tonterías. Pero aparte de esto, tenían unas relaciones inteligentísimas, con unas discusiones estupendas, que están reflejadas perfectamente todo este sentido en la Oda Salvador Dalí, que hizo Federico. Tenían muchísimas ideas muy brillantes, discutían mucho, muy pocas veces coincidían, y era una amistad muy bonita, que fue una verdadera lástima que esto se perdiera, porque juntos podían haber dado cosas muy grandes. Mariana Pineda simbolizaba para Lorca los ideales libertarios de la Granada del siglo XIX. Él escribió de ella a un amigo: vestida de blanco, con el cabello suelto y con un gesto melodramático cercano a lo sublime, esta mujer ha recorrido el camino secreto de mi infancia con su ser inimitable. Lorca terminó su obra, Mariana Pineda, en 1925, 2 años después de que Primo de Rivera impusiera su dictadura militar al rey Alfonso XIII. 100 años después del drama de Mariana Pineda, España estaba experimentando el mismo clima político que entonces, uno caracterizado por la angustia y por el orden mantenido por los militares y por la policía. Por esto, la producción de la obra se retrasó. Pero al final, la famosa y valiente actriz catalana Margarita Xirgu decidió ponerla en escena. Se representó por primera vez en el Teatro Goya de Barcelona el 24 de junio de 1927. Lorca dijo de su Mariana Pineda: ella era una andaluza encantadora y magnífica en lo que era un ambiente muy político. Mientras su amante se dedicaba a la lucha por la libertad, ella se dedicaba al amor. De hecho, se convirtió en víctima de su propio amor, abnegado. Era una Julieta sin Romeo, y más cercana al madrigal que a la oda. Este fue el primer éxito de Lorca como dramaturgo. La decoración fue de Salvador Dalí.
Margarita Xirgu, dijo de la noche del estreno: la representación de Mariana Pineda estuvo dominada por un público joven, que estaba preparado para luchar por la obra, tal como hicieron los románticos en el estreno de Hernani de Víctor Hugo. Pero no fue necesario. La obra gustó a todo el público. La hermana de Salvador Dalí, Ana María, estaba entre los amigos que se reunieron después de la noche del estreno. Ella recuerda cómo se sentía Federico esa noche. Al salir fuimos de paseo por el barrio gótico. Me parece que estaba Chirgo, estaba una chica que se llamaba Carmen Carbonell. Había un sitio que le llamaban Moraguetas. Y luego nos fuimos a cenar un poco en un café. Y él en un momento dado también hacía como si saludara, porque había estrenado hacía un poco de pantomima, un poco de broma, pero en fin, todo el rato con muchas ganas de venir a Cadaqués. A mí no me pareció que Federico estuviera muy contenta, y solo me decía: tengo ganas de estar en Cadaqués, qué ganas tengo ya de estar en Cadaqués, pero así todo hizo sus bromas por allí, también hacía un poquito de broma entre todos, por ejemplo, toda una colla allí, pero a mí no me pareció muy contenta aquella noche, Federico. Pero Federico no regresó de inmediato a Cadaqués. En cambio, se quedó en la Barcelona, que lo había recibido tan bien y le había dado las oportunidades que le negaron en Madrid. Uno de los eventos más importantes para Lorca en Barcelona fue que sus dibujos se expusieron. Fue la única exposición de este tipo en su vida y se llevó a cabo gracias a Salvador Dalí, el crítico de arte Sebastián Gasch y otros amigos en Barcelona. La exposición se realizó el día después de la apertura de Mariana Pineda, aquí en las Galerías Dalmau. La generación del 27, a la cual Federico perteneció y pertenecimos unos cuantos poetas más, estaba fraguándose. Y entonces ya teníamos amistad, porque aquella generación fue ante todo un grupo de amigos, ya teníamos amistad varios de los componentes de aquella generación. Y un pequeño grupo de aquellos poetas asistió al estreno de la obra lorquiana, con localidades dadas por su autor. Yo fui a ese estreno en compañía de Dámaso Alonso y Rafael Alberti. Estuvimos presentes y en el primer entreacto pasamos al escenario. Yo no conocía a Federico, pero Dámaso y Rafael eran amigos suyos. Y entonces los tres fuimos a saludarle y a darle la enhorabuena. Y entonces fue la presentación recíproca, cuando Rafael Alberti nos puso en contacto por primera vez a Federico y a mí, inaugurando una amistad entrañable que nacía entonces y que duró no muchos años,
porque desgraciadamente Federico murió joven, pero sí duró todo lo que su existencia duró en este mundo. Pero sus viajes y los éxitos que Lorca experimentó en Barcelona, Madrid y Sevilla nunca le hicieron olvidar su querida Granada, y por eso regresó a la pequeña finca de San Vicente. Parece haberse cansado de Madrid porque le escribió a su amigo, Fernando Almagro: siento que la escena literaria en Madrid se ha vuelto un poco agotadora. Todo se convierte en charlas de café, intrigas, calumnias, un robo americano. Siento que quiero refrescar mi poesía y mi corazón en aguas extranjeras para ampliar mis horizontes y poder dar más a mi poesía. Estoy convencido de que ahora comienza una nueva era para mí. Quiero ser un poeta total y completamente, despertado por la poesía, muerto por la poesía. Empiezo a ver claramente ahora. Un fuerte sentido de conciencia me ha atrapado y me sigue una sensación casi dramática de responsabilidad. No lo sé. Creo que evolucionaré hacia nuevas formas. Alcanzaré un equilibrio final. Pero pasó algún tiempo antes de que este tan ansiado viaje al extranjero se materializara. Mientras tanto, trabajó en Granada en un nuevo proyecto, la revista literaria Gallo, El Gallo. Su hermano Francisco fue uno de los que lo publicaron, y él explica el significado de Gallo. La revista Gallo fue publicada por el grupo de poetas y escritores jóvenes granadinos y fue en realidad una de las muchas revistas que se publicaron en casi todas las provincias españolas y que eran representativas de los distintos grupos de poetas, de escritores y esa serie de revistas, que fueron muchas, pues realmente hoy son muy importantes para poder reconstruir el movimiento literario y el movimiento poético de aquellos años, que fue extraordinariamente activo. Y claro, pues la revista Gallo produjo en Granada una cierta sensación, a pesar de que se hicieron solamente 2 números, porque era un tipo de literatura un poco en contra de lo que eran las tradiciones granadinas, las tradiciones literarias, artísticas granadinas, que en aquella época eran bastante conservadoras, mucho más que hoy. Hay, por ejemplo, los pintores que estaban allí en esa época y que nos reuníamos en un café donde teníamos una tertulia que se llamaba El Rinconcillo, una tertulia, y aquella tertulia pues iban gente, pues iban todos los muchachos y los artistas jóvenes de Granada, algunos que han llegado a tener pues en fin una reputación muy grande, como Manuel Ángeles Ortiz y Ismael González de la Serna, como crítico pues Fernández Montesinos, es decir, había un grupo muy nutrido y otros más jóvenes todavía que estos, y claro, como consecuencia de todo este movimiento y expresión de todo este movimiento, pues fue la revista Gallo. En 1928, Lorca regresó a Madrid y publicó Romancero Gitano. Este libro fue un éxito inmediato y enorme como ningún otro libro de poesía en España en ese momento. El amigo de Lorca, el poeta Vicente Aleixandre, recuerda. Después, Federico vivió en Madrid todavía un par de años escasos. Entonces, en esos 2 años, nos vimos, nos tratamos, pero todavía sin una gran intimidad, sin la intimidad que después habíamos de tener. Yo le conocí, estuve en Madrid cuando él publicó su gran obra fundamental en su poesía, de El Romancero Gitano. Esto era en 1928. Recuerdo aquel librito, la primera edición, que se llamaba, con un título que nunca se ha repetido luego, porque no se llamaba solo Romancero Gitano, se llamaba Primer Romancero Gitano. En este librito pequeño,
de edición diminuta que yo poseía y que desgraciadamente perdí en la guerra española, este librito pequeño me lo mandó él como amigo ya y compañero de generación y me acompañó hasta que desapareció de mis manos. Entonces, el año 28 fue esta publicación. El año 29 hubo una crisis en su vida, unas nuevas visiones en su existencia, y entonces se arregló él un viaje a América, famoso viaje que hizo a América del Norte y a Cuba. A finales de junio de 1929, Lorca llegó a Nueva York. Descubrió que tenía dificultades con el idioma y pronto abandonó su idea de aprender inglés. En su lugar, comenzó a dibujar y a escribir lo que sería uno de sus libros más importantes, Poeta en Nueva York. Pronto llegó a conocer otro Nueva York, el Nueva York que lo inspiró para el poema Rey de Harlem. Tú, Harlem, tú, Harlem, tú, Harlem, ninguna angustia es igual a tus bermellones oscuros. Tu sangre, sacudiendo eclipses oscurecidos. Tu fiereza, granate sorda y muda en las sombras. Tu gran rey maniatado, vestido como conserje. En agosto, Lorca dejó la Universidad de Columbia y viajó a Eden Mills en Vermont de vacaciones. Luego se quedó en Nueva York hasta la primavera de 1930, cuando dejó los Estados Unidos profundamente decepcionado. Tomó un vuelo hacia la cálida y fraternal Habana. La ciudad le recordaba a Cádiz. Había una fragancia de España en el aire y se sintió en casa allí. Y cantó las alabanzas de Cuba en un poema llamado El poeta llega a La Habana. Iré a Santiago, whisky y viento en las ruedas. Iré a Santiago, mi coral en la oscuridad. Iré a Santiago, mar ahogado en arena. Iré a Santiago, calor blanco, fruta podrida. Iré a Santiago, oh frescura animal de cañaverales, creciente de limo marino y suspiros. Oh Cuba, iré a Santiago. Entonces hubo una pausa, un interregno en la relación nuestra. Él estuvo ausente un año. Y a la vuelta, que fue, recuerdo perfectamente, que fue en octubre de 1930, a la vuelta Federico desembarcó, vino a Madrid, y una de las primeras cosas que hizo, y que he recordado siempre con emoción, fue visitar esta casa. Era la primera vez que venía ella, y yo recuerdo siempre cómo me puso en el libro que él me había mandado de canciones, puso al volver el año 30 y pisar esta casa por primera vez, puso por fin en Belintonia, con esa cosa que tenía él de comunicación, de entrega, de alegría en el regocijo de la amistad. Esto fue el año 30. Entonces, nuestra amistad se hizo grande, creciente, y yo le veía constantemente, con gran frecuencia. Él leyó aquí su Poeta en Nueva York. Él traía la primera redacción del famoso libro que después, muchos años después, apareció, que era Poeta en Nueva York. Yo leí leer Poeta en Nueva York. Leí leer dos obras de teatro, que eran Así que pasen 5 años, que se ha conservado dichosamente, y otra perdida, que solo se han salvado 2 o 3 escenas, que se titulaba El público. Algunas veces me han preguntado sobre la manera de ser de Federico, cómo era en su persona. Todo el mundo sabe, el universo entero, la categoría de este poeta extraordinario. Esto es un lugar común de todas las culturas, el saber lo que Federico García Lorca representó en las letras del mundo. Pero quizá no se sabe tanto lo que representó su persona misma.
Poetas grandes, España ha dado un número considerable y en el siglo XX uno de los más ricos de la literatura española. No han sido pocos los grandes poetas que han honrado esa literatura. En la primerísima fila, en el primerísimo término, está Lorca. Pero no se sabe tanto que su persona era, en su poesía, interrumpo para decir, en su poesía podía ser por alguien comparado con alguien, con algún poeta de los españoles, porque algún poeta ha habido en el siglo XX de enorme tamaño también. Pero en lo que no era comparable con nadie era en su persona misma. Era el genio de la personalidad. No he conocido a nadie que tuviera el don de la expresión humana viva, de la presencia, como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Tenía una seducción, un poder hechicero, una expresividad corporal tan inmensa que era sencillamente irresistible. Era un fenómeno, era la simpatía, llamaríamos, elevada a fenómeno cósmico. Era el máximo de potenciación de la presencia humana. Aquí vemos a Vicente Aleixandre con Lorca y el poeta Luis Cernuda. A principios de los años 30, España estaba agitada con inquietud. El 14 de abril de 1931, Alfonso XIII dejó España y se proclamó la República al día siguiente. Lorca era un republicano convencido y recibió el cambio con alegría. A partir de este momento, iba a participar activamente en el trabajo de construcción cultural. Un año después, realizó uno de sus sueños, un teatro ambulante. Formó un grupo conocido como La Barraca. Con esta compañía de estudiantes y actores aficionados, Lorca recorrió prácticamente toda España. En lo que a mí respecta, La Barraca es toda mi obra, es lo que más me interesa y me da esperanza. Por el bien de La Barraca, muchas veces me he abstenido de escribir un poema o terminar una obra de teatro. Y cuando le preguntaron qué tipo de público le gustaba más, respondió: gente sencilla del campo y estudiantes, personas que trabajan y estudian. No había lugar aquí para la nobleza española, ni para los elegantes e insensibles. Sobre los sentimientos de Lorca hacia La Barraca, Pablo Neruda ha comentado: Federico tenía el tipo de amor por La Barraca que solo se siente por las cosas que has creado tú mismo y que sientes que son exitosas y necesarias. A pesar de su actividad febril, el poeta siempre encontraba tiempo para regresar ocasionalmente a Granada, a su Granada, a San Vicente, donde visitaba a su madre, a quien amaba mucho. Aquí no solo descansaba, sino que también escribía con ahínco. Mientras visitaba la casa de verano, completó su obra Bodas de Sangre y comenzó a trabajar en Yerma. Su habitación está llena de recuerdos. Lorca, con su sobrina y con su sobrino, más tarde fue testigo de los eventos macabros que iban a ocurrir en el futuro muy cercano. En 1933, Lorca aceptó, sorprendentemente, una invitación para visitar Buenos Aires.
Trabajó en la capital argentina durante 6 meses como director y montó varias de sus propias obras. Adquirió muchos nuevos amigos e hizo su irrupción como dramaturgo también fuera de España. Bodas de Sangre tuvo más de 100 representaciones. Después de su viaje a Sudamérica, Lorca regresó a sus actividades políticas y culturales en la República Española. Le hemos preguntado a José Luis Cano, una de las principales autoridades sobre la vida de Lorca, sobre el desarrollo político del poeta durante los últimos años de su vida. La actitud de Lorca entonces, por ejemplo, en diciembre del 35, Federico decía que él era del partido de los pobres. Y ahora de pronto me acuerdo que a veces cuando se le preguntaba de qué partido era, Federico decía que él era del partido vidista, es decir, que era partidario de la vida. Hasta tal punto se entregaba con pasión a vivir, a la vida. Pues bien, él decía que era del partido de los pobres, de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega. Y en otra ocasión declaró, pocos meses antes de la guerra, refiriéndose al papel de los intelectuales: nosotros, los intelectuales, educados en el ambiente medio de las clases que podemos llamar acomodadas, estamos llamados al sacrificio. En el mundo ya no luchan fuerzas humanas, sino telúricas. A mí me ponen en una balanza el resultado de esta lucha. Aquí tu dolor y tu sacrificio, y aquí la justicia para todos. Y aun con la angustia del tránsito hacia un futuro que se presiente, pero que se desconoce, descargo el puño con toda mi fuerza en este último platillo de la justicia. Lorca tuvo una premonición del golpe fascista. Ya era el poeta más destacado de España, temblaba de miedo e indignación por la miseria y barbarie que estaban a punto de golpear su país, y luchó contra ello. Las declaraciones que hacía fueron escuchadas no solo por sus amigos, sino también por sus propios enemigos y los del pueblo español. El 11 de agosto de 1934, el amigo más cercano de Lorca, el gran torero Ignacio Sánchez Mejías, fue muerto por un toro en la arena. Después de la muerte de Mejías, Lorca escribió su poema más conocido, Requiem por un torero. El poeta, Vicente Aleixandre, lee la cuarta y última parte del poema. Alma ausente, no te conoce el toro ni la higuera, ni caballos ni hormigas de tu casa. No te conoce el niño en la tarde, porque te has muerto para siempre. No te conoce el lomo de la piedra, ni el raso negro donde te destrozas. No te conoce tu recuerdo mudo, porque te has muerto para siempre. El otoño vendrá con caracolas, uva de niebla y montes agrupados. Pero nadie podrá mirar tus ojos, porque te has muerto para siempre. Porque te has muerto para siempre, como todos los muertos de la tierra, como todos los muertos que se olvidan en un montón de perros apagados. No te conoce nadie, no, pero yo te canto. Yo canto para luego tu perfil y tu gracia, la madurez insigne de tu conocimiento, tu apetencia de muerte y el gusto de su boca, la tristeza
que tuvo tu valiente alegría. Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan rico de aventura. Yo canto su elegancia con palabras que gimen y recuerdo una brisa triste por los olivos. Y luego llegó el año 1936. Lorca se estaba preparando para otro viaje, esta vez a México, para montar sus obras. Pero España estaba en medio de una grave crisis. El presidente Azaña luchaba desesperadamente por mantener el orden. Los partidos de derecha duplicaron sus provocaciones e intentos de asesinato tras la victoria del Frente Popular. Lorca participó con entusiasmo en actividades antifascistas. El 12 de julio, los falangistas asesinaron a un teniente llamado José Castillo. El derechista Calvo Sotelo fue asesinado en represalia por este asesinato. Día a día, la violencia aumentaba. Lorca estaba en Madrid y no sabía qué hacer. ¿Debería quedarse en Madrid o irse a Granada para unirse a su familia? ¿Qué pasaría si estallara la guerra civil? Fue durante estos días cuando Vicente Aleixandre habló con su amigo. Federico siguió viniendo por esta casa con frecuencia, siguió nuestro trato asiduo y recuerdo como última vez, la última vez que yo hablé con Federico. Fue muy poco antes de su marcha a Granada. Un día me llamó por teléfono y me dijo: Vicente, acabo de terminar mi drama La casa de Bernarda Alba. Si estás solo, voy a tu casa con un amigo que tengo aquí al lado y te la leo entera. Yo tenía en aquella tarde 2 o 3 amigos reunidos conmigo. Le dije: Federico, hay 2 o 3 amigos aquí, todos te admiran, todos te conocen y te quieren. No, me dijo, yo acabo de terminar la obra y no quiero todavía leerla a un público un poco más general, de personas que no sean de mi intimidad. Yo quiero ir a tu casa y leerla nada más, ahora, contigo y este amigo mío que está a mi lado. Le dije, pero no puede ser, todos quieren estar contigo, si no pueden irse. Y añadió, bueno, pues déjalo, entonces yo volveré otra vez. Entonces, mañana hablaremos. Adiós. Ese mañana fue nunca, porque a los pocos días él tomó el tren y partió para Granada, es decir, para su muerte. Federico García Lorca salió de Madrid el 16 de julio. Su amigo Rafael Martínez Nadal fue con él a la estación. Lorca estaba deprimido e inusualmente callado. Camino a la estación de Atocha, le dijo a Nadal: Rafael, estos campos se llenarán de muertos. Me voy a Granada y que pase lo que Dios quiera. Una vez más, estaba en San Vicente, su último refugio. Todos los que estaban a su alrededor en ese momento recuerdan su extrema ansiedad. Apenas se salía de la casa, era como si lo hubiera invadido una terrible premonición.
18 de julio era la fiesta de San Federico, y la familia solía celebrar una gran fiesta. Pero ese año la fecha pasó tranquilamente. Las noticias que llegaban a Granada ese día eran contradictorias. La fiesta fue pospuesta. Según ciertos rumores, el Marruecos español estaba completamente en manos de las fuerzas del ejército que estaban en revuelta. El golpe fascista había comenzado. La familia de Lorca nunca superó la conmoción de su terrible y repentina muerte. Los últimos años de Federico en España, del que yo puedo hablar menos porque yo no estaba en España. Yo estaba en el extranjero, yo estaba en el servicio diplomático, y entonces estos años pues yo estaba puesto fuera y no... claro, estos años son para mí los menos conocidos. Vamos, es como tener una información directa de la vida que hacía. Claro, en cuanto a la cosa de la muerte, indudablemente, yo he opinado siempre que la muerte de Federico fue una muerte que tuvo un sentido político, que fue una muerte oficial, de que Federico estuvo en el gobierno civil, que Federico salió del gobierno civil, es decir, había estado en manos de las autoridades antes de ser asesinado. Y por otra parte, la notoriedad de la muerte de Federico ha sido universal porque se ha tenido en cuenta la calidad de poeta que asesinaban. Pero en el fondo, Federico comparte el destino de otros muchísimos miles de españoles que por las mismas razones o por ninguna razón habían caído asesinados. Y en este sentido creo que el libro de Gibson da una versión que es correcta. Es decir, a Federico es víctima de eso, de lo que fueron víctimas miles de españoles en España. Luego su muerte, claro, ha tenido una repercusión porque era un poeta y un poeta importante, pero la razón de su muerte es esa. Yo no creo que hay que buscarla en ninguna otra circunstancia ni razón que puedan comportar una excusa, Comenzó entonces el 17 de julio de 1936, cuando un pequeño grupo de oficiales en los cuarteles de Melilla, en el Marruecos español, se levantó en revuelta. Unas horas más tarde, el general Franco y Orgaz ocuparon la ciudad de Las Palmas, en Canarias. Ese mismo día, el general Queipo de Llano lideró una revuelta en el continente, en Sevilla. Hizo un discurso en la radio prometiendo que el golpe militar pronto se extendería a Granada, Córdoba, Jaén y, de hecho, a Madrid. Pero Granada no caería en manos de las fuerzas militares hasta el 20 de julio. Tomaron la ciudad sin mucha dificultad. Solo en el barrio obrero del Albaicín hubo resistencia. Prácticamente sin armas, los trabajadores lucharon contra los fascistas. Pero su resistencia fue pronto superada. Contra un puñado de rifles, el ejército disparó todas sus armas. Se produjo una terrible matanza. Entonces comenzaron los arrestos, los asesinatos en plena calle, las ejecuciones masivas. Uno de los primeros víctimas fue el recién elegido alcalde, Manuel Fernández Montesinos, cuñado de Lorca. Los que vivían en San Vicente también fueron testigos de arrestos y maltratos durante esos días. El sobrino de Lorca, Manuel, el hijo del alcalde asesinado, recuerda lo que sucedió, aunque era solo un niño pequeño en ese momento. Yo tengo unos recuerdos muy confusos de aquellos días tan trágicos para nuestra familia, para Granada y para toda España.
Recuerdo un día especialmente en que vinieron unos hombres uniformados a nuestra huerta. No puedo recordar si eran civiles, si eran militares, si eran falangistas, y que en una especie de conflicto con algunos miembros de la familia derribaron a mi tío Federico y lo echaron al suelo. Luego recuerdo que cogieron al administrador de nuestra finca, lo ataron a un árbol y estuvieron dándole de latigazos. Posteriormente tengo recuerdos muy efímeros de muchas ocasiones en que hombres uniformados vinieron a registrar nuestra casa, en la que vivíamos mi familia, mis abuelos, mi madre, mis hermanas y yo. Incluso, no sé lo que buscarían, llegaron en varias ocasiones a mirar dentro de este piano, buscando no sé qué yo, extrañas cosas. Estos visitantes brutales descendieron sobre San Vicente con creciente frecuencia. Lorca se volvía cada vez más ansioso y a menudo se encerraba en su habitación. Su prima, Clotilde García, recuerda los eventos de la época. Aquel año no fue a mi casa él. Tenía mucho miedo y no fue a mi casa. No se movió de su casa hasta que después Carlos Rosales. Aquel año no fue. Después han pasado tantas cosas. Yo me iba a volver loca. Yo estuve a volverme loca, ¿verdad? A mi padre lo tuvimos que encerrar. Porque como iban todos los días ahí en busca de alguien a la casa, y mi padre no callaba, porque se creía que aquello era un juego de niños y no callaba, pues lo iban a llevar también. Y lo tuvimos que encerrar en una habitación. Decir que estaba enfermo, que estaba loco. Y que no hicieran caso, lo que decían, y lo que no hacían. No callaba, ni no. Se murió llamando a su hermano Federico y a Federico, dando voces, él murió. Y se murió, mi padre, en esa habitación. Es que fue una impresión para nosotros aquello, vamos. Una impresión brutal. Lorca con su sobrino, Manuel. No cabe ninguna duda, y nunca la ha cabido, de que el asesinato de mi tío Federico no fue un hecho aislado, sino que formaba parte de toda una campaña para acabar por completo con la libertad en España. En Granada fueron fusilados, asesinados muchísimas personas, entre ellos también mi padre, que era alcalde de la ciudad, y casi todos los concejales socialistas y republicanos que había en el ayuntamiento de Granada. Esto, como he dicho antes, era una campaña para acabar con la libertad en España y, al parecer, una de las manifestaciones de esa libertad, la libertad de expresión, la libertad artística, creían los facciosos que estaba encarnada en mi tío, y él cayó víctima de esa campaña. Como resultado de estos hostigamientos, Lorca decidió dejar San Vicente. Sus padres y su hermana Concha le aconsejaron acudir a Luis Rosales y pedirle ayuda. Estaría seguro con él, ya que los hermanos Rosales eran de los falangistas más influyentes de Granada. Luis, que también era poeta y un viejo amigo y admirador de Federico, vino inmediatamente a San Vicente para ayudarle. Lo llevó a su apartamento en la calle Angulo número 1. Incluso hoy, las circunstancias no están claras, pero se cree que un hombre llamado Ramón Ruiz Alonso traicionó el escondite de Lorca al mayor asesino de Granada, el entonces gobernador Valdés Guzmán. Alonso era un exmiembro del Parlamento y un extremista de derecha. El 16 de agosto, Ruiz Alonso, con un grupo de hombres fuertemente armados, acudió al apartamento de Rosales y arrestó a Lorca. Fue llevado al edificio del gobierno civil, es decir, la sede de Valdés.
Aquí, Lorca pasó los últimos días de su vida esperando la decisión del general Queipo de Llano, que con toda probabilidad daría una orden a Valdés para la ejecución de Lorca. Las masacres en Granada estuvieron entre las peores en España durante esos meses negros en el verano de 1936. Al amanecer del 19 de agosto, Federico García Lorca fue trasladado desde el edificio del gobierno civil a un lugar de ejecución cerca del pequeño pueblo de Biznar, a unos 12 kilómetros de Granada. Llegó aquí al amanecer, y aquí, en algún lugar, no muy lejos, de Fuente Grande, fue acribillado por las balas de los franquistas.